Perfecto, pues así. Empezamos. Muchísimas gracias. Hola a todos. De nuevo, pediros disculpas por los pequeños problemas técnicos de audio que hemos tenido, pero hoy estamos aquí en Coctelería Creativa. Muchísimas gracias también a todo el equipo de Coctelería Creativa por organizarlo. Vamos a hacer una presentación y vamos a catar los whiskies de la destilería de Few Spirits en Chicago. Mi nombre es Salvador Blanco, soy el responsable internacional de Few y tenemos hoy el placer de tener con nosotros a Paul Hletko, que nos va a presentar todos un poco la historia de Few y nos llevará y nos guiará durante la cata de los whiskies. Así que, sin más, me gustaría, por favor, aprovechar y presentaros a Paul. Paul, welcome to Barcelona. Gracias, mi amigo. Lo siento. My name is Paul, and I apologize. Lo siento por mi español es muy terrible. Luckily, Salva's Catalan is perfecto. My name is Paul. I am the founder and distiller at Few Spirits, and really happy to be here today in Barcelona at the Coctelería Creativa. Very exciting working with these friends of ours for some time now, and it's a great honor for me to be here in the shadow of Camp Nou. Today we'll be tasting through 4 of our whiskeys, our bourbon, our cold bourbon, our rye, and our immortal rye. And we're going to talk real quick just a little bit about the brand story, and then we're going to actually drink some whiskey because the whiskey is kind of what we're here for, right? Correcto. Sí. Si tienen alguna pregunta, por favor, lanzarla. Las vamos a apuntar y las responderemos todas al final. O si hay alguna pregunta en concreto, nos la van a pasar y entonces la contestaremos durante el directo. Como Paul comenta, vamos a hablar de la destilería y vamos a catar los whiskies. Así que, let's start, please. Sure. Also, please ask questions, type them in. People will relay them to us. So let's try and have some fun. Few Spirits is a distillery. We are located in Chicagoland, Illinois, USA. Couple things that are interesting there. 1, distillery. We make whiskey. 2, we are in Illinois, which is important because we are not in Kentucky. We do make our whiskeys a little bit different than Kentucky bourbon, not because the Kentucky bourbon isn't good, but instead the boys and girls in Kentucky make very good bourbon. So we make ours just a little bit different so that we've got something different and something new and something unique to add to the world of whiskey. Am I going? Correcto. Few Spirits, la destilería de Few está en Chicago, al norte de Chicago, más o menos a 1 kilómetro del término municipal de Chicago, 20 minutos del centro de la ciudad. Y como comentaba Paul, la destilería y el estilo de los whiskies de Few es distinto a los whiskies que se hacen en Kentucky. Todos sabemos que en Kentucky se elaboran unos grandes bourbons, unos grandes ryes, unos grandes whiskies en general, así que el estilo de Few se diferencia y de esta manera podemos catar, podemos probar, tenemos unos whiskies que son distintos. Gracias. De nada. But we are located just outside Chicago in Evanston, as Salva said. Evanston is the birthplace of the entire Prohibition movement in the United States. The city was founded specifically to outlaw alcohol. And so because of that, it was a natural base for the women that drove the United States Prohibition movement forward, including the second head of the Women's Christian Temperance Union was named Frances Elizabeth Willard. And many people see a similarity with her initials and our names, although that is, of course, the sheer and total coincidence. The name Few really just means we don't make a whole lot. And you can come home at night and tell your boyfriend, girlfriend, husband, wife, I didn't have too much to drink, I only had a few. El nombre de Few, la destilería basada en Evanston, conocemos Evanston o conoceremos Evanston por ser el lugar de nacimiento de la prohibición y una de las personas que lideraba el movimiento de la prohibición, la portavoz era Frances Elizabeth Willard. Casualidades y por casualidad es el acrónimo tenemos aquí en la botella de Few. Una ciudad que nació con la prohibición de beber alcohol y donde Paul decidió que era un buen lugar
para basar la destilería. Let's taste some whiskey. Let's taste some whiskey. We're going to start off with our first whiskey we're going to taste is going to be Few Spirits Bourbon. Aquí, ¿eh? Yes. Sí. Thank you. First thing you'll notice in Few Spirits Bourbon, cheers, doesn't taste like Kentucky bourbon. Very, very spicy whiskey. At least very spicy for bourbon. En el caso de Few Bourbon, es un whisky que se diferencia de... la primera diferencia que podemos encontrar con los whiskies, con los bourbons que estamos más habituados, es que es un whisky mucho más especiado. Mash bill, or the recipe, is 70% corn, 20% rye, 10% malted barley, with a Belgian beer yeast for the fermentation. And that beer yeast gives cinnamon spice, coriander seed, and a little bit of pepper. La receta mágica de Few es para el mash de cereales son 70-20-10. En el caso del Bourbon es 70% de maíz, 20% de centeno, 10% de cebada malteada. Esto nos va a dar que tenemos un Bourbon, unas notas de canela, por ejemplo, en nariz, muy características y únicas. Salud. Salud. Delicioso. Totalmente de acuerdo. Spice, sweet, a little bit of fruit. And we hear, and we honestly believe as well, that Few Spirits Bourbon drinks a little bit like a rye whiskey that you might get elsewhere in the United States. We have some Policia friends outside. Tenemos notas de especias, tenemos notas dulces y también notamos notas de fruta. Es un Bourbon que muchas veces o incluso se asemeja al perfil de Cata que tradicionalmente encontrábamos en los ryes americanos. ¿Confirma cuál era la botella? La primera estamos probando... Ups, perdón. That's it. Y, nope. Exactamente. Este. Now, when you make bourbon or any whiskey, first you cook the grain, you ferment it, you distill it, and it goes into a barrel. When the whiskey is ready, it comes out of the barrel, and you add water to bring it down to bottling strength. So Few Bourbon is bottled at 46.5%, but it comes out of the barrel at about 62%. Todos conocemos que para la elaboración de Bourbon, para la elaboración del whisky, lo que vamos a hacer es vamos a envejecer o vamos a madurar el whisky en barrica. En el caso de Few, la graduación en la que sale de la barrica es de aproximadamente 62 grados alcohólicos y para llegar a la graduación de 46 grados y medio, lo que vamos a utilizar es agua. Esto me lleva a un punto muy importante. I would like to ask why 46.5%? Gracias. De nada. 46.5%. In the United States, we use something called the proof system. And proof equals twice the alcohol by volume. So 46.5% is 93 proof. All of our pictures are based on the 1893 World's Fair in Chicago. And so we use 93 proof to help tell the story of all of the labels and make sure that everybody gets a sense of the time and the place that really inspires us to make these whiskeys. The World's Fair was a very big deal. And when you went to the World's Fair, you also had to get a ticket. And so you also have a ticket right here on the bottle. 46 grados y medio alcohólicos en el sistema de medición americana son 93 grados, 93 proof. Esta graduación es un homenaje a la feria, a la Exposición Universal de Chicago que se celebró en 1893. Toda la iconografía de la marca está inspirada en esta exposición universal.
Entonces, en todas las botellas tenemos momentos y tenemos iconos de esta exposición universal. Por ejemplo, también, como comentaba Paul, tenemos aquí una réplica, una reproducción de las entradas para acceder a la exposición, al recinto. And what happens if instead of using water, we use, to proof our whiskies, we use something like cold brew coffee for a few spirits cold cut bourbon, which I believe this is in your taste. Now, this is the same bourbon whiskey, but when we make this product, we use water to come from 62% to 46.5%. Here, we use cold brew coffee. So you'll have whiskey up front for the flavor and the nose. Ooh, let's have some whiskey, shall we not? Whiskey up front, coffee accents, and adding a little bit of flavor. Very subtle, but also very delicious. Cheers. Para rebajar la graduación alcohólica, en el caso del whisky, en el caso de Cold Cut, Paul utiliza cold brew coffee, un café de extracción lenta a baja temperatura. Vamos a notar, y cuando catemos, vamos a notar que son notas muy sutiles. Estamos probando un whisky con notas de café. Esto es muy importante. Seguimos manteniendo los 46 grados y medio de graduación alcohólica. Lo que pasa es que el café le va a aportar unas notas distintas y singulares si lo comparamos con el bourbon, que recomendamos, por ejemplo, hacer esta comparación. And I think it's very important. No sugar added, no artificial flavors, no colorings. It's simply bourbon whiskey with cold brew coffee. No se le añade azúcar, no se le añade ningún tipo de colorante. Es realmente y solo bourbon con cold brew coffee, con café de extracción lenta. Is it the same bourbon we have tasted? So the bourbon, el bourbon que utilizamos es el mismo bourbon. El mismo bourbon, sí. Okay. And I personally enjoy going back and forth and seeing the differences between the Few Spirits bourbon whiskey and the Few Spirits cold cut, because it really gives you that sense and the flavor of what we are doing and why we are doing it. The coffee is very subtle, but it adds a world of flavor and makes it extremely special. We are the only distillery that I know of doing this. Es un whisky, es una manera distinta de elaborar whisky, de hacer whisky. Es la destilería de Few, es la única destilería que está utilizando, en el caso de Cold Cut, está utilizando café para rebajar la graduación alcohólica del whisky. Y lo que nos va a aportar este café, como comentábamos, son unas notas y le va a aportar mayor complejidad aromática al bourbon. Es el mismo bourbon que hemos probado antes, por lo tanto, es un buen ejercicio poder comparar y poder catar en paralelo los dos para ver qué es lo que está aportando el café al bourbon que hemos probado antes. Also, if you have questions, you can also ask us on Instagram and elsewhere. I know many of you have been tagging us on Instagram over the last couple of days. I run the Instagram account, so I'm the one that sees it. What type of coffee do you use? So the coffee we use comes from a friend of mine's coffee roaster. It is the coffee that I prefer to drink personally. The guy who owns the company is a friend of mine. He lives up the street from me. The coffee is roasted locally for us in Chicago. The brand is called Passion House, and they can it as Passion Cat. But the coffee it's my favorite coffee, and Josh is a very good person and a friend of mine. Es un café local que se tuesta localmente, es el café de Paul. Paul le gusta mucho el café y es el café que él bebe normalmente. Son amigos de Few y elaboran este cold brew especialmente para Cold Cut. Sí. Si mal no recuerdo, es un café que es 100% arábica. Sí, arábica. Sí, exactamente, es café 100% arábica también. Como comentábamos, de un roasted, o sea, que está tostado localmente en Chicago.
Probamos. Let's go to the next one. Sí. Perfecto. Perfecto indeedo. Our next whiskey is going to be Few Spirits Rye Whiskey. Rye whiskey is stereotypically thought to be extremely spicy, whereas the Few Spirits Rye whiskey has some nice sweetness and a hint of fruit. The mash bill is 70% rye, 20% corn, 10% malted barley, and we use a French wine yeast for the ferment. And that French wine yeast is going to give it some really nice jammy stone fruit flavors, plum, pear, and especially tart cherry. Utilizábamos, en el caso de Few Rye, los whiskies de centeno son unos whiskies que se conocen y son conocidos por sus notas muy especiadas. En el caso de Few Rye, también es un whisky distinto. Estas notas especiadas las controlamos, las rebajamos utilizando para la fermentación unas levaduras de vino tinto de la región del Loire. Estas levaduras lo que van a rebajar la parte especiada que típicamente encontramos en los whiskies de centeno y van a aportar notas de tarta de cerezas, notas de ciruelas, unas notas mucho más afrutadas, mucho más equilibradas. A mí también me gustaría comentar que es un whisky que es relativamente seco. It's dry. It's in terms of flavor profile in the palate, it's a very dry whiskey. Yes, sí. Also, I think it's important to note that Few Spirits Rye Whiskey is the #1 selling grain-to-glass craft rye whiskey in the United States. Very popular in America. Es el whisky artesanal grain to glass. Se elabora, todo el proceso se elabora en la destilería, desde la parte del cooking, la parte del mash bill hasta el embotellado, se elabora en la destilería. El caso de Few Rye es el whisky el rye artesanal #1 en Estados Unidos, en la categoría de grain to glass. Cheers. Salud. And our fourth whiskey that we're going to be tasting is Few Spirits Immortal Rye. And just like with the Few Spirits Cold Cut, we used cold brew coffee to do the proofing. On the Few Spirits Immortal Rye, we used a big crashing noise outside, lo siento. For Few Spirits Immortal Rye, instead of water, we use cold extracted oolong tea called 8 Immortals. En el caso de Few Immortal Rye, vamos a rebajar la graduación alcohólica del rye utilizando un té de extracción lenta de la variedad oolong que tiene de la marca o de la casa de 8 Immortals, es de la categoría 8 Immortals Rye. How much tea or coffee do we have in a bottle of Immortal Rye or Cold Cut? There's only about 1 cup of coffee or 1 cup of tea in the whole bottle. And so we get a lot of people who are concerned about having too much caffeine, but you don't need to worry about the caffeine. There's only a cup in the whole bottle. So if you drink an entire cup of coffee or tea, you've also drank an entire bottle of whiskey. No es bueno. Aproximadamente utilizamos una taza de café o una taza de té por cada botella de Few Immortal o de Few Cold Cut. Por lo tanto, no es un problema, no deberíamos estar preocupados por la cafeína, sobre todo porque lo que recomendamos, por supuesto, es un consumo responsable y tomarse es el equivalente de una taza de café en una botella, probablemente es algo que no debería, no es significativo el aporte de cafeína. Sí. And for flavors, we're talking about honey, peach,
dragon fruit, mango, pineapple, the kind of tropical exotic fruits that are very unexpected for a rye whiskey. A nivel aromático, a las notas que teníamos ya en Whiskey Rye, vamos a encontrar, el té nos va a aportar unas notas de frutas tropicales, fruta de mango, pitaya, entonces le dará una dulzor muy característica y muy agradable. I think it's important to note how wonderful these are for making cocktails as well. It already has coffee in it. It already has tea in it. And it makes for a really interesting and different take on a lot of the cocktails that you might otherwise make. It adds in fruit. It adds in the kind of chocolatey nuttiness, fruitiness, chocolatey, interesting sweetness, and it changes the character of the classic cocktails that we might make every day in your bar or at your home. Si queremos elaborar cócteles, si queremos pasar a utilizarlo en coctelería, las notas que nos van a aportar son unas notas singulares y que van a ayudar a diferenciar y hacer una coctelería clásica, aportarle notas distintas. Esas notas de chocolate que podemos encontrar, por ejemplo, en Cold Cut, son unas notas muy agradables, por ejemplo, en un Old Fashion, mientras que, por ejemplo, una coctelería pues, más tropical, una coctelería con Whiskey Rye, también con Whiskey 18 Mortal Rye, será una característica singular si queremos utilizar Immortal en coctelería. And if it's not in cocktails, how would you recommend? What is your perfect recommended way of drinking? My perfect way of drinking both is going to be on the rocks. That's how I personally enjoy it the most. Certainly you can drink it how you enjoy it the most, and that is the correct way. But I enjoy my whiskey on the rocks. La versatilidad de FIU nos permite utilizarlo en coctelería, beberlo solo, catarlo solo, o en el caso de Paul, si lo que quiere hacer es disfrutar de un momento tranquilo y disfrutar del whisky, se lo va a tomar con hielo. What type of tea do you use for more? So we use a tea called 8 Immortals. It's a black oolong tea from the Dankong Valley in China. And the interesting thing about the serve for this tea is that traditionally you sit in a circle with your friends with a pot of tea in the middle, and you pour the tea for your friends. The same way we all drink our whiskey, with sitting around with friends and enjoying a shot of whiskey the same way you would enjoy a shot of tea. La variedad de té es la variedad de Oolong, es el té de los 18 Mortals, variedad Oolong. El té de Oolong es un té que tradicionalmente se había utilizado para compartir con amigos alrededor de una mesa para charlar tranquilamente. Sientas y sirves pequeñas cantidades de té y las disfrutas tranquilamente con tus amigos, de la misma manera que es una muy buena manera de disfrutar de los tés, de los whiskies de FIU. How long do you leave the tea with maceration within whiskey? Because it gets bitter, say, one of our Well, the tea is extracted over about 24 hours. It's cold extracted so that it won't get so astringent. There will certainly be some bitterness from the tea, but we think that by having it be cold extracted, it really emphasizes the fruit more so than the bitter. No existe maceración del té con el whisky. Lo que vamos a hacer es utilizar el té, el líquido, el agua, la infusión para cortar el whisky hasta 46 grados y medio. El hecho de utilizar este té de extracción lenta y fría hace que no tengamos estas notas que estabais comentando, estas notas tan amargas o estas notas más amargas, sino que no nos las van a aportar y no las vamos a encontrar en 8 Immortals. Y al final, tanto en el té como en Immortals como en Cold Cut, lo que vamos a utilizar es la infusión en sí, o sea, el té mismo o el café. Nosotros no vamos a infusionar el whisky sino que vamos a utilizar estos tés o este café para rebajar la graduación alcohólica hasta 46 grados y medio. Okay, I have another one. What do you call it, Bourbon, if it's from Chicago? Bourbon does not have to come from Kentucky. That's a misconception. Bourbon only has to come from the United States, and you can make bourbon in any of the 50 states, including Alaska or Hawaii.
Yes, most bourbon comes from Kentucky, but it doesn't have to. El bourbon, preguntaban por qué lo llamamos bourbon si viene de Chicago. Para elaborar bourbon se tiene que elaborar en Estados Unidos. Se puede elaborar en cualquiera de los 50 estados de Estados Unidos. Tradicionalmente, los bourbons que conocemos provienen de Kentucky. Probablemente más del 90% del bourbon se produce en la región, pero no necesariamente tiene que producirse. Se puede elaborar en cualquiera de los 50 estados de los Estados Unidos. Perfecto. ¿Más de preguntas? Si tenéis alguna pregunta más, estaremos encantados en responderla. Y si no, pues os queremos dar las gracias. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Cualquier pregunta, sabéis dónde encontrarnos en la cuenta de Instagram Few Spirits. Paul atiende personalmente a todas las preguntas. Si no, a través de Coctelería Creativa podéis también transmitirnos vuestras preguntas y esta conexión, este live estará colgado en la web de Coctelería Creativo. Así que si queréis podéis volver a visitarlo, podéis volver a verlo tantas veces como queráis. Por nuestra parte nada más, muchísimas gracias. Un minutito, Perfecto. y si alguien nos dice... Pues esperamos alguna pregunta más. Más preguntas, For respecto a preguntas. tiki cocktail, what kind of whiskey you recommend? For a tiki cocktail? Yeah. For a tiki, I would probably go to the Eight Immortals. Have that really nice fruit, kind of mango, honey. For me, tiki tends to imply sweeter, fruitier. And I think this is going to be our fruitiest whiskey. That said, I've had magnificent coladas, for example, with Few Spirits bourbon. I really like the addition of some really nice cinnamon spice in tiki cocktails. That's me. Recomendamos para un cóctel tiki por los aromas de frutas tropicales. Immortal Rye, 8 Immortals Rye, pero Paul comenta que también, por ejemplo, ha probado grandes piñas coladas o coladas con Bourbon, con Few Bourbon, porque las notas especiadas y las notas de canela le aportan muchísimo a este cóctel. And to obtain the product in Barcelona, talk to Salva, right? Bueno, yo creo que la mejor manera es contactarme a mí o si no también si lo queréis comprar online, dentro de las distintas opciones que puede existir, está disponible en la web, en la tienda de Coctelería Creativa. Coctelería Creativa is always the best place. Do you use the same kind of barrel for all the whiskeys? Yes, we use the same barrels for all of our whiskeys, but they are different barrels than most other distilleries use. Our barrels come from a small family-owned cooperage in Minnesota. If you know your United States geography, Minnesota is pretty far north, whereas most distilleries get their barrels from a little bit farther south. Here you might say compare getting barrels from, say, Sevilla as compared to getting barrels from, say, Oslo. Much, much colder in Oslo than in Sevilla, much colder in Minnesota than in Mississippi. And so the colder means a shorter growing season, tighter grain, and it changes the character of the whiskey in a way that we really like. Son barricas de 53 galones, son aproximadamente unos 200 litros. A diferencia de donde se obtienen normalmente las barricas que son de la región más al sur de Estados Unidos, utilizamos una tonelería, trabajamos con una tonelería familiar en la zona de Minnesota. La zona de Minnesota tiene un clima mucho más frío que otras regiones productoras o donde crece el roble. Y esto le aporta unas notas y unas características singulares a este roble y a estas barricas que también van muy bien y nos gustan mucho para los whiskies de Few. Sí. Sobre nuevos proyectos, ¿qué tienes pensado? O sea, next steps. New projects, new New ideas. Something that you guys Many. We always have new projects. We always have new ideas. I like to create. I like to make. I like to innovate. It's what gets me excited.
At the moment, our next released product is going to be a collaboration with a heavy metal rock band called Black Rebel Motorcycle Club, which will release, I believe, in May, depending on our friends who drive trucks. Okay. The last one. Sí. I'm going to say in Spanish, la rectificación con café no influye en la denominación del Bourbon. As we are proofing cold cut with coffee, can we still call it bourbon? So it's not legally bourbon or whiskey anymore once it's proofed with coffee, which is why we label it bourbon with cold brew coffee. Or, same thing, rye with immortal tea. It is not legally whiskey, it's not legally bourbon, but we are very careful to make sure that we point out exactly what it is on the label. And that is what it is. There's nothing else in there. It's whiskey with coffee or tea, depending. En este caso, si nos acercamos y podéis ver estas dos botellas, lo que podemos ver es que claramente está descrito y etiquetado. Vamos a saber y estamos mostrando lo que vamos a encontrar en las botellas. En este caso sí que influye, pero lo que estamos contando y lo que os estamos mostrando es que tenemos, aquí tenemos, mostramos que es Bourbon con cold brew coffee. En el caso de Immortal Rye tenemos Rye Whiskey con té, con oolong. Por lo tanto, sí que lo estamos contando en la etiqueta. Perfecto. Pues yo creo que acabamos la conexión aquí. Como antes, muchísimas gracias por haber asistido. Esperamos que os haya gustado y cualquier pregunta, cualquier cosa, estamos a vuestra disposición y podéis encontrar el vídeo en Coctelería Creativa. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias, señoras y señores.